Para comenzar con Prezi, iremos primero a prezi.com y luego lo que vamos a hacer es registrarnos. Allí vamos a encontrar que tenemos dos licencias pagas que tienen mucho espacio y una licencia gratuita. En nuestro caso vamos a elegir la licencia pública, que es gratuita y tiene una buena cantidad de espacio para nuestras Prezi. Para hacerlo tendremos que poner nuestro correo electrónico y un nombre y una contraseña. También podríamos utilizar nuestra cuenta de Facebook para ingresar. En nuestro caso vamos a usar el nombre de nuestro blog, la dirección del correo electrónico y una contraseña. Damos confirmar y esto nos habilita a poder utilizar Prezi. Para eso debemos iniciar nuestra sesión con el correo electrónico y la contraseña con la que nos hemos registrado. Aquí ya tenemos la posibilidad de comenzar nuestro primer Prezi y vamos a ver cómo se hace. Vamos a nuevo Prezi o New Prezi y allí se va a abrir toda la caja de herramientas que necesitamos para trabajar. Lo primero que vamos a encontrar son plantillas para facilitar el trabajo del diseño, ya que al principio no es nada fácil diseñar nuestros propios Prezi. Inclusive hay algunas plantillas que son en 3 dimensiones, pero las vamos a dejar para más adelante. Hay muchos diseños muy lindos, algunos muy complicados, otros muy simples. Nosotros vamos a comenzar con uno muy sencillo para probar las primeras herramientas. Elegimos uno, damos a aceptar y lo que vamos a ver es que se abre todo este espacio que nos permitirá armar los Prezi. Damos comienzo a la edición. Vemos que esta es el tablero o la mesa donde vamos a trabajar todos los textos, imágenes y videos que queramos poner. A la izquierda podemos ver una vista previa de lo que estamos viendo ahora y una lista de diapositivas que nos va a permitir ver paso a paso lo que vamos a trabajar. Seleccionamos el primer elemento y esta pequeña herramienta nos sirve para movilizar los objetos o para agrandarlos o achicarlos. Esto ha reemplazado la antigua cebra que tenía Prezi, que era muy conocida. Así podemos trabajar los textos, simplemente los escribimos dándole clic a la caja de textos. Los textos pueden ser editados en forma limitada, pero queda bastante bien cambiar el tipo de letra o el color de la misma e inclusive el tamaño. Vamos a ir al próximo paso. Con la ruedita del mouse o ratón podemos acercarnos o alejarnos y vamos a ir al próximo cuadro. También comenzamos con la edición y aquí lo que vamos a hacer, además de agregar algunos textos que ya están destinados o diseñados en el lugar, vamos a probar a agregar un elemento más. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es agregar imágenes. Para agregar imágenes habrá que ir a la barra superior y elegir el icono de imágenes, que nos permite abrir dos fuentes diferentes. Por ejemplo, desde nuestra propia computadora, con las imágenes que ya tengamos cargadas, cosa que vamos a hacer en este momento, y vamos a seleccionar nuestro logo para poder
ver cómo podemos ubicarlo. Esperamos a que cargue, lo arrastramos al lugar donde nosotros queremos que quede. Y allí queda. Esto utilizando imágenes nuestras. A nuestra derecha también tenemos una herramienta para acercar y alejar, un zoom. Y ahora vamos a hacer la misma operación, pero utilizando otro recurso. En este caso vamos a elegir las imágenes desde Google. Ponemos la palabra clave que nosotros querramos para la imagen que estamos buscando. Damos a aceptar. Y aparecerán imágenes relacionadas con la palabra que nosotros elegimos. Vamos a buscar a una que nos represente lo más que podamos para este ejemplo que estamos haciendo. Esta va a estar adecuada. Damos a aceptar, esperamos a que cargue y nuevamente la ubicamos en el sector del cuadro que a nosotros nos interesa. Agregamos algunos textos para que esto tenga coherencia, para que tenga un poco de orden estético, y le vamos a agregar además otro nuevo elemento, en este caso una flecha. Para eso vamos a ir a Shapes, Formas, vamos a elegir Arrow o flecha, y al seleccionar podemos poner una flecha y cambiarle la disposición, incluso la curvatura y algunos elementos más de su formato, como por ejemplo el color o el grosor de la flecha. Luego veremos cómo se usan otras formas en un tutorial más avanzado. Aquí lo que vamos a hacer es, además de agregar un pequeño texto, agregar una nueva imagen, porque también queremos ver cómo es que se pueden rotar. Aquí podremos ver que hay otros elementos que se pueden incorporar. Es un buen momento para revisar la barra superior. Aquí habla de una librería, que es el conjunto de elementos que usamos en otros presets y que los podemos volver a utilizar. En nuestro caso, vamos a volver a poner una imagen extraída del buscador de imágenes de Google. Vamos a elegir uno que tenga que ver con alguna escuela. Y lo interesante es que tenemos aquí una opción con las imágenes que nos va a servir para que Prezi haga lo que nosotros queremos. Lo podemos ubicar en el lugar donde nosotros nos gusta, y con estas herramientas podemos desplazarlo en forma de rotación, agrandarlo o achicarlo a gusto en forma manual, para que la imagen quede exactamente en el lugar donde nosotros queremos. Ahora vamos a ver cómo es que va quedando este Prezi, que es muy sencillo, pero para hacer de los primeros pasos está bien. Vamos a vista previa y aquí podemos ir avanzando paso por paso. Podemos ver cómo va haciendo el recorrido en la medida en que nosotros fuimos ubicando los elementos en la plantilla que ya estaba prediseñada. Luego salimos y volvemos a la plantilla. Hasta aquí los pasos más básicos para empezar con un Prezi. En otros videos vamos a mostrar otras funciones y otras posibilidades que nos da este programa.